Hola, bienvenidos a una nueva unidad. En esta unidad vamos a hablar sobre los verbos como el verbo gustar. En español existe una serie de verbos que denominamos generalmente verbos pronominales porque requieren siempre la presencia de un pronombre de complemento indirecto. En inglés, sin embargo, estos verbos funcionan como transitivos directos, o al menos muchos de ellos funcionan como transitivos directos. Vamos a ver primero cómo funciona esta estructura sintáctica con el verbo gustar y después vamos a enfocarnos en otros verbos similares y vamos a ver cómo sus estructuras son muy parecidas a las del verbo gustar, aunque algunas veces obviamente vamos a encontrar algunas diferencias. Fíjense en la primera oración que tenemos aquí, una oración muy simple. My parents like meat. Tenemos en inglés, my parents es el sujeto de la oración, like es el verbo y meat es el complemento directo. Este tipo de verbo like responde a una estructura que hemos visto antes, que es la del verbo transitivo directo. Verbos que solamente tienen un complemento y que siempre es un complemento directo. En español, sin embargo, vamos a ver que hay una transformación con respecto a la estructura sintáctica del inglés. Y podemos ver que my parents se va a convertir en el complemento indirecto de la oración. Y esta es la parte por la que requerimos ese pronombre de complemento indirecto con este tipo de verbos. Entonces, en el primer caso, como my parents se va a convertir en complemento indirecto, recuerden, generalmente en español utilizamos la preposición a para complementos indirectos y por eso debemos indicar a mis padres. Como tenemos un complemento indirecto y como hemos estudiado en unidades anteriores, necesitamos tener también, por lo tanto, un pronombre de complemento indirecto. En este caso, ese pronombre es el pronombre les, porque mis padres es plural y por lo tanto el complemento indirecto o el pronombre de complemento indirecto debe ser también plural, les. Ok, después tenemos que meet en inglés es el sujeto. Perdón, meet en inglés es el complemento directo. En español, ese complemento directo se va a convertir en el sujeto. Y hay un par de cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera es que si es el sujeto, debe concordar con el verbo en número, ¿verdad? Porque carne es singular, por lo tanto gustar también va a tener que ser singular. Lo segundo, recuerden lo que estudiábamos en las primeras unidades. En español, el sujeto de la oración, bien sea específico o bien sea referente a algo general, requiere la presencia de un artículo o de algún tipo de modificador si no existe. Entonces, en inglés eso no es así, ¿verdad? En inglés cuando el sustantivo se refiere a algo general, no es necesario utilizar el artículo. Pero en español sí, en español no podemos tener un sujeto que vaya sin modificador. Bueno, a veces lo podemos encontrar, pero son en casos muy, muy específicos. En este caso en particular, como carne es general, se refiere a algo genérico, debemos incluir el artículo porque es el sujeto en español. Entonces, carne no puede ir solo, tiene que ir con artículo. Me gusta la carne con artículo porque, de nuevo, carne en este caso en español funciona como sujeto. El verbo, como el sujeto en este caso carne es singular, pues se debe conjugar también en singular. Carne gusta. ¿Okay? Entonces la forma final que le damos a esta oración sería a mis padres les gusta y después el sujeto la carne. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer una un poco más confusa tal vez para ustedes. Imaginen que tienen la oración he likes you. Es igual que la oración anterior. De nuevo, he se va a convertir en complemento indirecto. Y para traducir eso a español, pues podríamos decir a él. Esto no es necesario, obviamente, pero se podría utilizar la frase preposicional a él
el pronombre de complemento indirecto, en este caso es le, ¿de acuerdo? Entonces a él le o simplemente le. Con complementos indirectos, recuerden que la frase preposicional se utiliza cuando sea necesario clarificar quién es ese complemento indirecto o cuando queramos hacer énfasis en ese complemento indirecto. En este caso, probablemente no es necesario incluir a él porque el le ya nos ofrece suficiente información. Pero si quisieran incluir algún tipo de énfasis en ese he, por ejemplo, si en inglés quisieran decir he, and you put the emphasis on the he likes you. Entonces sí podrían decir en español a él le. Pero generalmente probablemente no vaya a ser necesario. Simplemente con decir le sería bastante. Segunda parte. Recuerden que lo que en inglés es el complemento directo, so you in this case is the direct object in English, en español se va a convertir en el sujeto. And what's the pronoun that we use in Spanish for you? The subject pronoun. Well, remember that's tú en español. Entonces, como vimos también en unidades anteriores, en español los sujetos, cuando son un pronombre, se suelen omitir. Por eso aparece entre paréntesis, porque no es necesario mencionarlo. Una vez que el verbo se conjugue en la forma tú, gustas, entonces ya sabemos que el sujeto es la segunda persona, es un tú. Y por lo tanto no es necesario especificarlo. Podemos decir simplemente le gustas y sería suficiente para comunicar esa idea. De nuevo, if you want to place emphasis on the you, then yes, of course you should put it in Spanish also. But that's probably not going to be the case for the most part. So if you want to say he likes you, you can just say le gustas. Now, if you want to say he likes you, placing the emphasis on the you, then yes, you could say le gustas tú. And if you want to place the emphasis on the he likes you, then you can also say a él le gustas, to place that emphasis. Pero generalmente, recuerden, el uso de estos pronombres no se suele omitir porque en el contexto ya sabemos quién es cada uno de ellos. Ok, ¿qué más? Continuamos. Un caso especial que ya recordarán de lecciones anteriores es que en español el pronombre it, cuando funciona como sujeto, no se puede traducir, no tiene una correspondencia como el resto de pronombres de sujeto, como I, you, he, she, we, they. En español no existe una correspondencia con el pronombre it. Y por eso cuando it funciona como sujeto, en español se omite completamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, si están hablando de un pastel y dicen she likes it, the cake, en español dirían le gusta y el verbo aparecería en tercera persona de singular porque el it no puede aparecer en la oración. Entonces simplemente dirían a ella. If you want to place the emphasis on the she, then you could say a ella. If not, then just le gusta, and that's all. Okay, you wouldn't need to do anything else. Entonces tengan cuidado cuando el sujeto de la oración sea ese it. Bien, por último, vamos a ver una lista con verbos que funcionan como el verbo gustar. Algunos de ellos ya los han estudiado anteriormente. Otros probablemente no los hayan visto anteriormente y vamos a hacer algunos ejemplos para que puedan ver cómo funcionan ese tipo de verbos. Entonces, primero, el verbo encantar, recuerden, ya lo saben, es el verbo to love y en inglés se utiliza como I love doing something o I love something. Remember that if you want to say I love someone, then you don't use encantar. You use querer or amar if you want to express a very high level of love or a very poetic way to express love. But if you say to love someone, it's usually querer. Okay, querer. But if you say, for example, I love football, en ese caso sería me encanta el fútbol. Me encanta el fútbol. Y de nuevo funciona exactamente
igual que lo que vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, I love football sería me encanta. Since football is the subject, we need the article, el fútbol, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la forma de utilizar ese verbo encantar. Caer bien y caer mal es cuando hablamos de gustar, like to like someone, but as a friend. Yes, someone that you like as a friend. Or, because if you say gustar with a person for whom you might have some kind of a romantic interest, then that's what it's gonna mean. Like if you say, for example, I like Peter. Imagine that Peter is a friend of you or of yours or someone that is your own age. If you say to Peter, I like you, en español, me gustas means that you want to be romantically involved with him. So if you just want to say that you like him as a friend, then you use caer bien o caer mal, okay? Entonces, me cae bien Peter o me cae mal Peter. Now, if you don't have that ambiguity, if the person that you're referring to is obviously not someone towards that you have in a romantic interest towards, then you just you can use like. For example, me gustan tus padres. Obviously, you cannot be interested in having a kind of a romantic affair with your friend's parents. So there you can use you can use gustar and there's no problem, okay? But you can also say me caen bien tus padres o me caen mal tus padres. Faltar es un verbo que significa to lack, okay? Por ejemplo, si quisieran decir my car lacks the stereo. En español dirían a mi carro le falta el estéreo, por ejemplo, o el reproductor, o como quieran llamarlo, o la radio. Entonces, funciona exactamente igual que el verbo gustar. Es my car lacks the stereo. My car becomes the indirect object, a mi carro le. Then the verb has to agree with the new subject, que es en este caso the stereo. A mi carro le falta la radio, o el estéreo, o lo que sea. Entonces, esa sería la forma de utilizar esta expresión o este verbo to lack. ¿Qué más? Después, hacer falta puede ser to need or to miss someone, generalmente. Por ejemplo, si quieren decir me hace falta un me hace falta un libro nuevo o un abrigo nuevo. So I need a new book o I need a new coat. Me hace falta un abrigo. Ese tipo de necesidad es hacer falta. También se puede utilizar para personas cuando decimos to miss someone. Pero generalmente se utiliza más o con más frecuencia la expresión extrañar o echar de menos más que hacer falta. Hacer falta tiene una connotación un tanto exagerada. Es como like lovers o I really need you or something like that. Then they would say me haces falta, right? But it's very exaggerated and corny. Ok, continuamos. Después tenemos el verbo quedar. Y quedar es to cuando queremos utilizar la expresión to have something left. But usually it's something that you need to finish to complete something. Por ejemplo, si quieren decir me quedan 5 horas para terminar. Esto significa that I still have 5 more hours until I can finish. So I have 5 hours left to finish. That's what it means. Okay? Entonces es el verbo quedar. Y sobrar es similar, es to have something left over or to have something extra, right?
Por ejemplo, si decimos me sobran $10. En este caso es I have $10 extra o I have $10 left extra. ¿Okay? Entonces eso es lo que significa sobrar. Entonces todos estos verbos que hemos visto aquí, encantar, sobrar, caer bien, etc., pueden ver que funcionan exactamente igual que el verbo gustar. Sin embargo, desde el punto de vista sintáctico. Sin embargo, tenemos otros verbos que van a funcionar de una manera muy similar en inglés. Entonces, estos verbos que tenemos en la segunda parte son verbos que funcionan de la misma manera en inglés desde el punto de vista sintáctico. Por ejemplo, si quieren utilizar bastarle a uno, es to be enough, something is enough for me, right? Entonces, por ejemplo, si quieren decir, I don't know, 10 hours is enough for me. En español, pues podrían decir, me bastan 10 horas. Entonces, 10 horas is the subject both in Spanish and in English. ¿Okay? ¿Qué más expresiones? Tocarle a uno es to be one's turn. Por ejemplo, si quisieran decir it's your turn, if you're playing cards and then you say it's your turn, en ese caso dirían te toca. So it's your turn es te toca. Okay? O it's his turn, le toca a él. Okay? Entonces es la forma de expresar la idea de someone's turn. Dolerle a uno algo es el verbo to hurt. Por ejemplo, si dicen my knee hurts. En español diríamos me duele la rodilla. And notice that we say la. We don't say mi rodilla because when you say me, we already know that is my knee. So don't say me duele mi rodilla because that is not correct in Spanish. Just say me duele la rodilla. Just use the article. ¿Qué más? Importarle a uno is to matter. Like, for example, I don't know, por ejemplo, si quisieran decir it does not matter to us if it rains, por ejemplo. It doesn't matter to us if you can, por ejemplo. Entonces, no nos importa si vienes. De nuevo, the to us is the indirect object in Spanish. No nos importa. Okay, so in English it's also a complement and an object, and in Spanish it's also the object. The it is the subject, and that's why nothing appears here. Okay. Interesarle a uno es muy similar. Por ejemplo, si quisieran decir I'm interested in horror movies, por ejemplo. Entonces, en este caso, diríamos me interesan las películas. Esto también se podría expresar como movies are interesting to me, right? And in that case, it would work the same in English and in Spanish. Movies are interesting to me. The movies becomes the subject also in Spanish. But you can also say I'm interested in something, is the same. Y por último, parecerle a uno es la expresión it seems to me. Seems to me that the movie is great. Entonces, en este caso, to me también es el complemento en español, ¿de acuerdo? Entonces, por eso diríamos me parece
que la película es estupenda, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, esos son algunos ejemplos de verbos que funcionan de la misma manera en inglés y en español y que son similares a este verbo como el verbo gustar. ¿Okay? Bien, entonces vamos a hacer algunas actividades, algunas traducciones para que practiquen con estos verbos y con eso terminamos la lección de hoy sobre el verbo gustar. Ok, entonces ahora lo que van a hacer es les voy a dar unos momentos para que puedan hacer una pausa en el vídeo e intenten por su cuenta traducir estas 6-7 oraciones. Todas ellas contienen verbos como el verbo gustar. Entonces hagan una pausa, intenten traducirlas y en un momento, cuando estén listos, pueden volver a reiniciar el audio y el vídeo para ver cómo sería la forma correcta de traducirlas. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta ahora. Muy bien, entonces vamos a ir una por una y vamos a ver cuál es la mejor forma de traducir cada una de ellas. To be interested in someone or something, or something is interesting to me. En español es el verbo interesar, interesarle a algo a uno, ¿verdad? Entonces, como es ese tipo de verbos, es como el verbo gustar, similar. Dijimos que en este caso el he se va a convertir en el complemento indirecto. Entonces diríamos he es le. Le. Ahora, this as se va a convertir en el sujeto. Y por lo tanto deben tener cuidado porque el sujeto debe concordar, to agree, con el verbo. Como el verbo es el verbo interesar, diríamos le interesamos nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿le interesamos nosotros o simplemente le interesamos? Muy bien. La siguiente es she loves working for a big company. To love, en este caso, to love something es encantar. Entonces, como es she es ella, entonces es le, a ella le, o simplemente le. Encanta trabajar para una gran compañía. ¿De acuerdo? Esa sería la forma correcta de traducir esa oración. Bien, después, they like me. So, de nuevo, they is the indirect object, me is the subject. Entonces, como they is the indirect object, sería les, a ellos les. Yo is going to be the subject because me is in Spanish is the subject and the subject pronoun for the first person in Spanish is yo, I, right? And now yo is going to have to agree with the verb. So since it's gustar, so let's say gusto. Les gusto o les caigo bien yo, ¿de acuerdo? Las dos serían correctas, el yo no es necesario. Les gusto o les caigo bien. Siguiente. I still have 20 more minutes to finish, so I still have some time that I need to use to complete my goal. Por lo tanto, es me quedan, en este caso, ¿de acuerdo? Es el verbo quedar, quedarle a uno. Entonces me quedan 20 minutos para terminar. 20 minutos para terminar. Okay. Actually, you could also say me faltan 20 minutos para terminar since the context is not very clear. ¿Qué más? I had $30 left after the game. So this is money that I have left. Por lo tanto, es el verbo sobrar el que vamos a utilizar. Y como estamos hablando en el pasado, pues vamos a conjugar el verbo en el pasado. Diríamos me sobraron o me sobraban $30 después del partido. ¿Okay? Entonces me sobraron o me sobraban $30 después del partido. ¿Qué más? My house is lacking a new door. To lack es faltar. Entonces a mi casa le falta. También podrían decir le hace falta. La verdad que las dos serían correctas. A mi casa le falta o le hace falta. Because it needs that, right? Una puerta nueva, por ejemplo.
Ujú. Muy bien. Y la última es I don't like her. So I is the indirect object, her is the subject. So no me cae bien. Por ejemplo, vamos a utilizar caer bien en este caso. No me cae bien ella, but ella no es necesario. Entonces, no me cae bien ella o no me gusta ella. Cualquiera de las dos formas sería correcta. ¿De acuerdo? Muy bien, pues como siempre, si tienen alguna pregunta, por favor pónganse en contacto conmigo y si no, pues continúen con las actividades que aparecen a continuación. Hasta pronto.